¿Alguna vez imaginaste que los psicodélicos podrían ser útiles para enfermedades inflamatorias? Hoy vamos a explorar esta sorprendente posibilidad. Bienvenido a esta clase en vivo, donde nos sumergiremos en el fascinante mundo de los psicodélicos y su impacto en la inflamación. En esta clase nos centraremos en revisar el mecanismo a través del cual los psicodélicos tienen el potencial para tratar enfermedades en las que la inflamación es un factor subyacente clave, como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson y enfermedades cardiometabólicas como la diabetes, la aterosclerosis y los infartos, entre otras. Estamos explorando un terreno prometedor en medicina y es vital avanzar con un conocimiento profundo y una perspectiva responsable sobre estos desarrollos. Prepárate para expandir tu mente y tu entendimiento sobre los psicodélicos más allá del ordinario. Nos vemos en la clase. Bien, entonces, este es el documento que estamos analizando. Sí pueden ver en pantalla, ¿no? Bien, este es de 2022. Mecanismos farmacológicos. Hemos empezado por los farmacológicos, luego seguimos por los neuronales y luego por los psicológicos. Entonces le vamos a sacar el jugo a este artículo. Y es una revisión crítica. Eso es lo mejor. Una revisión crítica es que están con pensamiento crítico analizando muchos estudios. Y ese estudio tiene buen peso de la Universidad de Johns Hopkins y también de Países Bajos. Ok, entonces vámonos hasta el tema. Entonces, ese es el modelo psicoplastógeno que ya lo vimos la vez pasada, el TRKB, el glutamato, el D-metor, los receptores AMPA. ¿Recuerdan que era el receptor AMPA? Receptor del glutamato. ¿Y qué era el glutamato? Es el neurotransmisor de la neuroplasticidad, estimulada por los psicodélicos. Ok, acá tenemos el modelo antiinflamatorio, que es la clase de hoy, el dibujito. Vámonos a la teoría. Modelo psicoplastógeno, ya lo vimos, es el 2.1, con la clase anterior. El 2.2 lo estoy dejando de lado, no lo estoy abordando porque este más habla de MDMA, que es sobre el periodo crítico para el aprendizaje y la recompensa social. No lo estoy abordando porque queremos centrarnos más en psilocibina. Entonces, vámonos a modelo antiinflamatorio, que es el 2.3. Ok, entonces vamos aquí. Igual, la misma dinámica de la clase anterior. Los psicodélicos clásicos, donde vamos a leer párrafo por párrafo, cita por cita, y vamos a analizar y hacer una discusión, preguntas, para analizar párrafo por párrafo. A ver, alguien que me ayude con el primer párrafo, por favor. Hasta aquí. Pues yo soy la más intensa, si quieres. Gracias, Monse. Sí, gracias por ser así. Modelo antiinflamatorio. Los psicodélicos clásicos también tienen un efecto a nivel genético. Afectan la transcripción genética a través de la activación de un porcentaje relativamente pequeño de receptores 5-HT. ¿Quién dijo? Ajá. Nichols, ¿qué significaba Nichols et al? Es el nombre del científico que lo propuso, ¿no? Ajá, ¿y et al? Et al, no sé. Et al significa y otros más. Y colaboradores, en el año 2017. Gracias. Ok. Entonces, a ver, esto dice, los psicodélicos clásicos, que recuerden los clásicos, son sobre todo los serotoninérgicos, psilocibina, LSD, ayahuasca. También tienen un efecto a nivel genético. Afectan la transcripción genética a través de la activación de un porcentaje pequeño de receptores 5-HT2A. A ver, esto lo que dice es que el efecto genético, si alguien les pregunta, ¿cuál es el efecto genético de los psicodélicos? Ustedes con certeza pueden decir transcripción genética, porque hay otros. Hay transducción genética, hay uno más que no recuerdo, pero son 3. Entonces, ¿cuál es la función del psicodélico a nivel genes? Es la transcripción genética. ¿Qué es la transcripción genética? En el cuaderno de PDF que les di, les puse un concepto sencillo. Y transcripción genética significa transcribir la información que está en el ADN, pasarla a ARN. Así es como se mueve nuestra biología, así es como se mueve la conciencia. Esto es como dijimos la vez anterior, cómo es que actúa el espíritu del hongo en nuestras células. Entonces se mueve a nivel genético. Tenemos información y eso es lo que hace de estimular que esa información se codifique. Bien, el segundo de aquí dice, afectan la transcripción a través de la activación de porcentajes relativamente pequeños de receptores 5-HT2A. Eso significa que uno pensaría que uno al tomar psilocibina o cualquier otro psicodélico serotoninérgico, uno pensaría que todos los receptores psicodélicos 5-HT2A se estimulan,
todas las células, pero no es así. No todas las células con sus receptores 5HT2A son estimuladas, y no son algunas, solo algunas, en ciertas áreas, no son todas. Y esto está muy bien, esto le da precisión, especificidad al efecto psicodélico. Ok, a ver, alguien que me ayude con el segundo párrafo, que es hasta, creo que es hasta aquí. El segundo párrafo. Dale yo. Ya. Estas llamadas neuronas desencadenantes a su vez activan un mecanismo antiinflamatorio, lo que proporciona una aplicación potencial de los psicodélicos para trastornos neurológicos, como la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Kizar IA 2017, cita. Estas enfermedades se caracterizan por un sistema inmunitario crónicamente hiperactivo y los psicodélicos podrían potencialmente remediar estas enfermedades a través de sus propiedades antiinflamatorias. Okay. Bueno, muchos sabemos que los psicodélicos sirven para la salud mental y está bien. Por ejemplo, ansiedad y depresión, que vamos a ver más adelante. Pero pocos podrían conocer que estos psicodélicos también tienen el potencial para ayudar en enfermedades como Alzheimer, como Parkinson, entre otras. ¿Y cuál es aquí la esencia de este párrafo? Dice, estas llamadas neuronas desencadenantes, porque no es así entre comillas, porque no son todas las neuronas que se activan, sino que son algunas específicas. A su vez activan un mecanismo antiinflamatorio. O sea, estas pocas neuronas que se activan un mecanismo antiinflamatorio, lo que proporciona una aplicación potencial de los psicodélicos para otros trastornos neurológicos. Es decir, estas enfermedades Alzheimer y Parkinson se caracterizan por un sistema inmunitario crónicamente hiperactivo, es decir, un sistema inmune demasiado hiperactivo, demasiado inflamado, muy estresado, hiperactivo. Y los psicodélicos podrían potencialmente remediar esas enfermedades a través de sus propiedades antiinflamatorias. Eso es lo que dice este párrafo. En el PDF hay una discusión sobre esto, y aquí lo que dice es que si ustedes se han dado cuenta, ¿qué hace la psiquiatría? La psiquiatría actúa manejando esas enfermedades por medio de la neurotransmisión. O sea, para ellos es pastillas para manejar serotonina, pastillas para manejar la dopamina, bloquear receptores de dopamina, bloquear receptores de noradrenalina, etc. Entonces, esos estudios nos dicen que potencialmente los psicodélicos pueden darnos una alternativa innovadora para tratar esas enfermedades. ¿Cuál es la novedad? Es que ya no nos centramos en neurotransmisión, en neurotransmisores, sino que nos centramos ahora en inflamación. Todas esas enfermedades, Alzheimer, Parkinson, diabetes, cáncer, aterosclerosis, hígado graso, todas tienen inflamación en su base. Entonces, ¿por qué no tratar de actuar con ese potencial psicodélico para apagar esa inflamación y así ayudar a que esa enfermedad se alivie? Eso quiere decir ese párrafo. Ok, vamos con este de aquí. Ese párrafo pequeñito. Ahora yo lo leo. El mecanismo antiinflamatorio de los psicodélicos también podría desempeñar un papel protector en la depresión y la adicción. Flanagan y Nichols, 2018. ¿Qué dice ese párrafo? El mecanismo antiinflamatorio de los psicodélicos también podría desempeñar un papel protector en la depresión y la adicción. Bueno, está sencillo ese párrafo. Pero continuemos. Aquí me ayuda con ese párrafo de aquí. Yo le leo. Ya, dale, Ross. Los psicodélicos tienen un efecto inhibitorio sobre las citocinas, como el factor de necrosis tumoral, TNF, y la interleucina, IL, que normalmente desencadenan la respuesta inflamatoria en el cuerpo. Un funcionamiento alterado de TNF e IL se ha asociado con depresión y trastornos relacionados con la ansiedad. Ok, gracias. Aquí tiene que salir preguntas. ¿A alguien no le queda claro este párrafo? Estas letras y palabras difíciles y complejas. Por ejemplo, ¿qué es TNF? ¿Alguien lo sabe? No. No. Necrosis es como muerte celular. Necrosis es muerte, sí, necrosis es muerte. Ajá, pero este factor de necrosis tumoral es algo malo, indica algo malo. Factor de necrosis tumoral, en medicina se lo conoce muy bien. Es
es una proteína inflamatoria, una proteína que va a causar daño a nuestras células. Y ese TNF está presente en la mayoría de enfermedades, no solamente mentales como ansiedad, depresión, adicción, TOC, sino que también está presente en enfermedades como diabetes, cáncer, hipertensión. Y también están las interleucinas, interleuquinas o interleucinas, esos nombres raros que se les ponen. Pero bueno, las interleucinas también, siempre están presentes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son muchísimas. Hay algunas inflamatorias, otras antiinflamatorias. La inflamatoria, aquí es la interleucina 2. Entonces, aquí el párrafo, lo que dice es que los psicodélicos tienen un efecto inhibitorio sobre las citocinas. ¿Qué son citocinas? Las citocinas son... Ajá, sí, dale. Unas proteínas, ¿no? Encargadas de hacer unas células del sistema inmune. Sí, las citocinas son proteínas inflamatorias. Citocinas. ¿Cuáles son las principales citocinas inflamatorias? Son la necrosis tumoral y la interleucina 2, para ser más específico. Entonces, ¿qué son citocinas? Cito de células y cinas de moléculas. Entonces son citocinas. Las principales citocinas inflamatorias son necrosis tumoral e interleucina 2, que normalmente desencadenan la respuesta inflamatoria en el cuerpo. Por ejemplo, el hígado graso, exceso de grasa abdominal. Con ver eso, ustedes ya pueden pensar, esa persona está inflamada. Esa persona tiene inflamación crónica, subclínica, es decir, no da síntomas, no le duele, no le molesta, está feliz, sigue bebiendo, sigue yéndose de fiestas, pero está medio gordito, entonces uno puede decir, solo con ver un poquito de grasa en el abdomen, esa persona tiene inflamación crónica subclínica. Y si ustedes le miren, de seguro tiene TNF alto y interleucina alta. Okay. Un funcionamiento alterado del factor de necrosis tumoral y de la interleucina se asocia con depresión y trastornos de la ansiedad. Y recuerda que en la clase anterior vimos que los depresivos, por ejemplo, tienen BDNF bajo, ¿verdad? Por eso es que al darle psicodélicos estimulan el BDNF, los síntomas depresivos bajan. Okay. Ahora más concepto para nuestro cerebrito. Las personas deprimidas y ansiosas también tienen inflamación en el cerebro, tienen TNF alto e IL alto. Eso comprobado, igual que BDNF bajo. Entonces, al momento de darles psicodélico, uno de los mecanismos por el que los psicodélicos actúan muy bien para la depresión y la ansiedad es porque ayudan a inhibir estas moléculas inflamatorias. Ayudan a inhibir esas moléculas inflamatorias. Ok, sí está claro, ¿verdad? La idea. Si no, la repito. Yo tengo una duda, Jonathan. Claro. ¿Ves que la inflamación es una respuesta saludable del cuerpo y cuando es crónica es cuando empiezan a haber problemas? Entonces, perfecto. Entras con psilocibina, ayudas a reducir la TNF y la interleucina. Pero si la persona no resuelve la raíz de esa inflamación, pues al final es otro curita, ¿no? Es otro parche. Claro que sí. Esa es la importancia del abordaje holístico integral y de conocer esto. No tienen idea cuántos terapeutas hay allá afuera que dan psicodélicos para tratar depresión, pero no se fijan en la neuroinflamación. Entonces, si uno realmente quiere que su protocolo, su terapia funcione y que de verdad le ayude a aliviar su depresión, uno tiene que abordar esta inflamación, porque si no es una simple curita más. Va a haber cosas bonitas y ya, pero a la larga, 2 semanas después, va a seguir con su inflamación y con su posterior decaimiento hacia la depresión nuevamente. Sí, bueno, esto es importante y es casi que toda la esencia de este párrafo, que los psicodélicos inhiben citocinas inflamatorias. ¿Cuáles son las citocinas inflamatorias? TNF y IL. Bien, continuemos con el último párrafo. Este tema es más cortito. A ver, alguien que me ayude con la lectura, alguien que no ha participado, si está por ahí. ¿De qué parte leo? A ver, Jorge, este que está aquí señalado, desde el 2 hasta el 18. Los mecanismos antiinflamatorios de los psicodélicos podrían potencialmente ayudar a explicar por qué las mejoras, por ejemplo, en la depresión y la ansiedad.
ya ocurren después de una sola sesión con un psicodélico clásico. Flanagan y Nichols, 2018. Ok. Ese párrafo lo que dice es lo que ya hemos visto, que los mecanismos antiinflamatorios de los psicodélicos podrían potencialmente ayudar a explicar por qué las mejoras. Por ejemplo, en la depresión y ansiedad. Ya ocurren después de una sola sesión con psicodélicos clásicos. Claro, porque si una persona está deprimida porque hay demasiada inflamación, o es adicta porque hay demasiada inflamación que irrita los centros de recompensa, al tomar psicodélicos a esa persona se le va a acabar su adicción. Eso le puede durar un tiempo, porque si continúa comiendo comida inflamatoria, si continúa haciendo los mismos hábitos inflamatorios de siempre, otra vez la inflamación va a volver. Entonces, así es como se explica esta calma o alivio de síntomas en algunas enfermedades. Ok, y quiero preguntarles aquí algo, a ver quién puede responder esa pregunta. ¿Por qué todos esos estudios siempre dicen podrían potencialmente ayudar? Nunca dicen ayudan, pues, así directamente. ¿Por qué siempre dicen podrían potencialmente? ¿Quién sabe? Porque depende del proceso que viene después de la toma. Y porque todos los seres humanos somos diferentes, porque depende de la absorción, porque depende del entorno, depende de muchos factores, ¿no? Claro que sí, por las dos cosas, depende de algunas cosas. Entonces, yo sabiendo esto, yo con el simple hecho de saber que el potencial está ahí, entonces yo ya voy a meterle otros factores para que ese potencial se exprese en su máxima expresión. Entonces, sí, siempre esos estudios van a decir potencialmente, porque no son una guía de actividad práctica. A ver, Jorge, sí, dale, Jorge. Y que es muy interesante la palabra potencial, porque es como ejemplo, el humano en sí ya tiene potencial para convertirse en su máxima expresión, en un ser auténtico, etcétera, pero ¿cuántos realmente pueden sacarle provecho a ese potencial y convertirlo en algo tangible? Que es lo mismo que veo que en los procesos con psicodélicos es una palabra que a veces no comprendemos, que no solo por saber que es un potencial significa que va a pasar, ¿no? O sea, tiene que tener mucho trabajo, mucho esfuerzo y voluntad de la persona como compromiso, que es algo que también con estos estudios pues es este compromiso, no todos realmente se comprometen a llevar el potencial a la realidad, que es no una píldora mágica, ¿no? O sea, tiene la capacidad de abrirnos a nuevas oportunidades, pero esa oportunidad uno la tiene que llevar a cabo, ¿no? O sea, me gusta cómo se usa la palabra potencial, pero creo que tenemos que aprender a digerirla mejor, ¿no? Y no solo nosotros, sino también todas las personas que se acercan a estas herramientas. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Depende de cómo uno estructure el protocolo, qué es lo que uno hace antes, durante y después, uno desarrolla ese potencial que está ahí de los psicodélicos. Bien, ahora, el final dice, la mayoría de esos estudios siempre dicen, ese modelo está limitado por su falta de especificidad, faltan estudios, etcétera, ¿no? Porque justamente ese es el trabajo de la ciencia, llegar a lo máximo de lo máximo. Por eso el enfoque es reduccionista. Empezamos con el gran espíritu que nos muestra muchas cosas y terminamos con que se activa esta molécula. Es reduccionista. El enfoque no es que está bien ni está mal, sino que son distintas maneras de ver las cosas. Entonces, este último párrafo dice, este modelo está limitado por su falta de especificidad. Eso es importante, falta de especificidad. Y van a ver que no es nada malo, sino que nos da una clave precisa. Si el impacto terapéutico de los psicodélicos se debió casi en su totalidad a las propiedades antiinflamatorias, uno podría esperar que otros agentes antiinflamatorios potentes, como un antiinflamatorio que se les ocurra, ¿cuál? Diclofenaco, ¿cuál más? Aspirina. Jengibre. El jengibre es antiinflamatorio, la cúrcuma, ya cualquiera de estos, tuvieran los mismos efectos en la depresión, pero uno se toma una diclofenaco y no se le pasa la depresión, ¿verdad? Entonces, este párrafo, ¿qué quiere decir este párrafo? Este párrafo quiere decir que el efecto que tienen los psicodélicos para calmar la depresión, por ejemplo, no solo depende de la antiinflamación, sino que hace otras cosas. Estimulan la neuroplasticidad, estimula la prosociabilidad, aumenta la conectividad con las personas, aumenta la conexión con Dios. O sea, este párrafo lo que nos dice es que el efecto antiinflamatorio no explica suficientemente el efecto terapéutico en la depresión. Eso está bien. Sería demasiado reduccionista decir que los psicodélicos simplemente bajan la inflamación y por eso curan. Pero no es así. El efecto antiinflamatorio no es suficientemente exhaustivo para explicar los efectos terapéuticos. Y bien, terminamos. Ese estaba facilito.
Veamos lo que viene luego. Miren, luego viene mecanismo.